¿Qué son los micronúcleos? Como sabemos, el DNA es el portador de la información genética esencial en las células. Su integridad es fundamental para el desarrollo y la funcionalidad celular, de forma que cualquier alteración puede comprometer la salud y el funcionamiento del organismo. Los mecanismos de reparación del ADN son críticos para evitar enfermedades como el cáncer, las enfermedades crónico-degenerativas y las enfermedades autoinmunes. Vamos a iniciar por definir qué es un genotóxico. Un agente genotóxico es cualquier sustancia que causa daño en el material genético. Esto puede provocar mutaciones que afectan tanto a las células germinales como a las células somáticas. La exposición a estos agentes puede resultar en trastornos genéticos y enfermedades crónicas. Por ello, es clave su identificación y su estudio. Históricamente, los micronúcleos fueron identificados por Howell y Holly en el siglo XIX, inicialmente en los eritrocitos. Su descubrimiento abrió nuevas vías de investigación en la genotoxicidad y en la mutagénesis. Este hallazgo ha sido crucial para entender las anomalías en la división celular y sus implicaciones en la salud. En el transcurso del tiempo, los micronúcleos fueron identificados, como ya habíamos comentado, por Newman y Howell en el año 1869 y 1891. Fue la primera vez que se visualizaron al microscopio y fueron vistas como pequeñas estructuras de forma redonda que se teñían como el núcleo celular y fueron observadas en el citoplasma fuera del núcleo en eritrocitos ya hace más de un siglo. Para 1891, Howell cita: la única explicación satisfactoria del fenómeno que se me ha ocurrido es que el fragmento es una porción del núcleo que escapó de este y quedó dentro del citoplasma, de forma que tanto a Howell como Holly se les conoce como los padres de los cuerpos de Howell y Holly. Posteriormente, ya en 1948, Discombre descubre cuál es el origen de estos pequeños cuerpos de Howell y Holly. Se presentaban con alguna frecuencia cuando los cromosomas se retrasaban durante la telofase. Posteriormente, en 1951, y aunque antes, un poco antes, Brienke en 1937 y Theodora Day en 1951 los observan como estructuras similares a los cuerpos de Holly Holly, tanto en embriones de ratón como en raíces de lava Frisia faba. Es en 1959 cuando Evans y colaboradores describen la utilidad de estos cuerpos de Holly Holly, que ellos denominan micronúcleos, como biomarcadores, ya que después de hacer un experimento de irradiación de células, describen los micronúcleos son fragmentos acéntricos que se excluyen de los núcleos en división en las últimas etapas de la mitosis. De tal manera que Evans es reconocido por el haber nombrado a él los cuerpos de Holly Holly como micronúcleos. Quien establece la prueba de micronúcleos es Boller y Schmidt en 1970, ya que la proponen como un sistema de ensayo rutinario para medir el potencial genotóxico y sugieren
el término prueba de micronúcleos por primera vez. Posteriormente, Headley en 1973 diseña un protocolo para evaluar el daño genotóxico en eritrocitos de médula ósea de ratón. Ya para 1976, Countryman y Headley introdujeron esta misma prueba en linfocitos de sangre periférica humana como otro sistema celular útil para la detección del daño cromosómico mediante la determinación del número de micronúcleos. Para 1985, Fenech y Morley resolvieron el enigma de cómo diferenciar las células que tenían la primera proliferación en un cultivo celular de linfocitos y aquellos que no proliferaban utilizando citocalasina B para frenar la citocinesis a las 44 horas. De esta forma, se concluye la primera historia en el descubrimiento de las técnicas de micronúcleos para poder ensayar el análisis de la genotoxicidad y la citotoxicidad en varios modelos celulares. La evolución técnica de esta prueba en muchísimos modelos celulares permitió el uso en genotoxicología, evaluando el daño en organismos y en diferentes contextos. Así que su implementación ha sido vital para las regulaciones de seguridad y de salud de organismos internacionales como la OCDE, la EPA y otras instituciones encargadas de la regulación y la normatividad sobre tóxicos. La prueba de micronúcleos entonces ha evolucionado significativamente desde sus inicios. Se reconoce que Schmidt y Headley la desarrollaron por primera vez, sin embargo, esta técnica se ha convertido en norma en estudios de citogenética, ampliando su aplicación en diversos campos. La prueba de micronúcleos es esencial en el estudio de la genotoxicidad debido a su sensibilidad y especificidad en la detección del daño genético, por lo que es recomendada por las agencias de salud y medio ambiente. La prueba de micronúcleos también ayuda a evaluar daños y riesgos vinculados con agentes químicos, físicos y biológicos, proporcionando un método fiable para detectar mutágenos y genobióticos en diferentes especies. Actualmente, las publicaciones sobre micronúcleos, sobre el uso de esta técnica, han ido creciendo. Hay un crecimiento del 50% de las poblaciones desde 1983 que fue socializada la técnica y se ha observado un crecimiento de 50% en publicaciones sobre micronúcleos, reflejando un interés creciente en la investigación de la genotoxicidad. Hay un 20% de incremento en investigaciones in vitro usando estas técnicas. Se enfoca en estudios in vitro, es decir, utilizando sangre periférica para evaluar ex vivo distintos genofóbicos o genobióticos como distintos fármacos e incluso nanomateriales, revelando la importancia de estos modelos experimentales en la evaluación del daño genético. Y hay un 20% en diversidad de aplicaciones. 30% de las nuevas publicaciones se centran en aplicaciones clínicas y ambientales, lo que indica que actualmente se ha diversificado el uso de esta técnica y solamente el límite es la creatividad de los investigadores. ¿Pero qué son los micronúcleos? Los micronúcleos se definen
como fragmentos de DNA que no se han incorporado a los núcleos hijos durante la mitosis. Como podemos ver aquí, tenemos dos vías de formación. La formación de micronúcleos por pérdida de un cromosoma completo, por mal funcionamiento de los microtúbulos o cinetocoros. Los cromosomas completos pueden estar rezagados y resultar en la formación de micronúcleos en la anafase y telofase ya durante la citocinesis, teniendo células hijas con micronúcleos. También los micronúcleos se pueden originar por efectos clastogénicos o por efectos que dan por sentado estructuras cromosómicas anormales. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo los cromosomas, al alinearse durante la fase, las cromátidas hermanas pueden entrelazarse, dando origen a un cromosoma discéntrico que es arrastrado hacia los polos opuestos, formando un puente nucleoplasmático que posteriormente estos fragmentos pueden conformar un micronúcleo en ambas células hijas, de tal manera que nosotros tenemos dos maneras de la formación de micronúcleos. Un efecto aneugénico o aneuploidógeno, donde se pierde un cromosoma completo, y un efecto clastogénico o anomalía o por cromosomas rezagados que dan también origen a micronúcleos. Y a estos eventos se les llama eventos clastogénicos. Es de esta forma que la presencia es un indicador de daño genético y puede reflejar inestabilidad cromosómica y cromotripsis. En microscopía son visibles como pequeñas estructuras en el citoplasma celular cuyo significado corresponde a eventos de ruptura durante la división celular, ya sea por eventos clastogénicos o aneuploidógenos. Los micronúcleos se forman típicamente durante la mitosis. Si hay fragmentos de cromosomas que no son correctamente segregados hasta las células hijas, entonces este fenómeno puede resultar en células con anomalías genéticas. Y estas células anómalas pueden dar origen a que los micronúcleos se dividan y formen una cromotripsis. Por ejemplo, en los eritrocitos, los micronúcleos se observan fácilmente en eritrocitos de sangre periférica, donde su formación indica daño. Las células indica un daño desde la médula ósea, porque los eritrocitos en muchos mamíferos carecen de núcleo y entonces observar pequeños micronúcleos en eritrocitos como en los eritrocitos de ratón pueden manifestar un daño en médula ósea. En las células epiteliales como la mucosa bucal también pueden mostrarse los micronúcleos, destacando su relevancia en estudios de biomonitoreos. También en algunos modelos vegetales, el uso de Amblium-CEP en estudios experimentales también ha revelado la formación de micronúcleos y este modelo sirve de una forma muy importante para poder detectar efectos citogenotóxicos de sustancias y prevenir el daño al medio ambiente. Pero ¿cuál es el significado biológico de los micronúcleos? La presencia de micronúcleos está relacionada con diversos procesos biológicos, incluida la carcinogénesis. Indican inestabilidad genómica y pueden llevar tanto a la muerte programada como la apoptosis o la necrosis. El estudio de estos marcadores es esencial para entender
mecanismos de respuesta a enfermedad y respuesta celular. Por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, se han encontrado elevados números de micronúcleos en células cancerosas. Por lo tanto, implica que su presencia es un indicador de daño genético. En las enfermedades crónicas se ha encontrado que organismos que tienen un gran número de micronúcleos y células en senescencia se correlacionan con el número de micronúcleos. Por lo tanto, es posible que los micronúcleos también sean un indicador de posible inicio de procesos degenerativos. También los micronúcleos se han encontrado en organismos que presentan desórdenes genéticos. Por lo tanto, esto puede relacionarse con un aumento en la inestabilidad genética e implica que puede contribuir en la progresión de enfermedades. Los micronúcleos están asociados con la inestabilidad genética en células cancerosas. El DNA de estos micronúcleos puede reincorporarse al núcleo principal, contribuyendo a la heterogeneidad del tumor, y facilitando la progresión cancerosa. Estos mecanismos, como la cromotripsis, están implicados, generando consecuencias genómicas bastante severas. Los micronúcleos también pueden activar la cascada inmune, incluyendo la FIA-CEGAS-TING. Esta activación puede llevar a respuestas inflamatorias nocivas, aumentando el riesgo de desarrollo de enfermedades autoinmunes y crónicas. Por ejemplo, aquí vemos que la respuesta innata alterada en CAPS de macrófagos aumenta el número de macrófagos, neutrófilos, mastocitos y células dendríticas. Y la respuesta adaptativa, que son los linfocitos T CD8, los linfocitos T CD4 y los linfocitos B, que son los anticuerpos. En la respuesta inflamatoria inmune se han visto implicados, ya que la respuesta inflamatoria aguda es protectora del organismo y está destinada a eliminar tanto la causa inicial de la lesión celular como las células y tejidos necrosados que aparecen en etapa inicial. También suministra leucocitos a la zona lesionada, donde eliminan bacterias invasoras e inician la degradación de los tejidos necróticos. La respuesta inflamatoria aguda a veces favorece o protege la salud y se caracteriza por calor, rubor, hinchazón, dolor o pérdida de la función. Sus componentes son aumento en la permeabilidad y la vasodilatación. Es decir, la presencia de micronúcleos también puede ser un indicativo de la activación de la cascada inmune y de la respuesta antiinflamatoria nocivas, aumentando el riesgo para el desarrollo de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. El 70% de la cascada inmunológica se debe a señales provenientes de micronúcleos, mostrando su rol crucial en la defensa del organismo, provocando daño celular, inflamación, estrés celular, senescencia y estrés mitocondrial. La inflamación asociada, el 30% de las respuestas inflamatorias pueden vincularse a la activación por micronúcleos, contribuyendo a enfermedades inflamatorias, autoinmunes, condiciones neurodegenerativas y cáncer.
En relación con las aplicaciones de la prueba, esta se puede aplicar a diferentes especies, incluyendo mamíferos, reptiles, plantas y peces. Su versatilidad permite evaluaciones ecotoxicológicas, ambientales y clínicas, y nos puede dar una imagen de que cualquier alteración que nosotros hagamos en el medio ambiente, ya sea desarrollo de tecnologías, ya sea desarrollo de la agricultura, nos puede ayudar a valorar implicaciones ambientales de estas modificaciones. Este método ha demostrado ser fundamental para evaluar efectos de contaminantes, exposiciones químicas y contribuyen a la investigación en la salud pública. ¿Cuáles son las principales ventajas de la prueba de micronúcleos? En primer lugar, es su sencillez. Es un método relativamente fácil de aplicar, incluso para personas no especializadas. Es relativamente también económico, es decir, no requiere de materiales ni consumibles sofisticados. Los resultados pueden obtenerse rápidamente facilitando la toma de decisiones. Es además preciso, tiene alta sensibilidad y especificidad en la detección de los daños. También su versatilidad es una de las ventajas a resaltar porque es aplicable a múltiples especies, tanto de mamíferos, reptiles, aves, peces, invertebrados y diferentes tipos de células, hemolinfa, de invertebrados, médula ósea de peces, eritrocitos de peces, aves, muchos mamíferos, como tanto los domesticados como los no domesticados, y también en células vegetales. Algunas de las limitaciones de la prueba podría ser que no detectan daños que no rompen los cromosomas, es decir, estos daños que son en el epigenoma, por ejemplo, no pueden detectarse con micronúcleos, pero sí se han relacionado el número de micronúcleos con el porcentaje de metilación de las histonas. Así que, pues esa es una de sus limitaciones. Otra de sus limitaciones son los reordenamientos, ya que dificultan la visualización de ciertos rearreglos. Y también otra de sus limitaciones es que no está exento de falsos positivos, con la posibilidad de resultados incorrectos debido a variaciones naturales o también a los tipos de tinciones que se utilizan. En conclusión, podemos decir que los micronúcleos proporcionan información crítica sobre el daño genético y la inestabilidad cromosomal. Su análisis como biomarcadores es relevante en salud pública y en estudios de enfermedades. Futuras investigaciones amplían su aplicabilidad y comprensión en contextos clínicos y ambientales. Finalmente, necesitamos preguntarnos y discutir la importancia de estudiar los micronúcleos en la salud y su impacto en los agentes de la vida diaria. Finalmente, veamos algunas referencias bibliográficas que podríamos añadir.